Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecerte las noticias más importantes de la Iglesia Católica. Hoy es 1 de marzo de 2023 y estos son nuestros titulares. El Papa ha prohibido a los obispos que concedan permiso para celebrar la misa tradicional sin conseguir la autorización del Vaticano. El cardenal Ouellet ha vuelto a expresar su temor ante la situación de la Iglesia en Alemania. Deriva en un cisma que tendría trágicas consecuencias. El dictador comunista Ortega ha decidido incautar los bienes de los que obligó a exiliarse del país, entre ellos los del obispo Monseñor Báez. 4 destacadas teólogas han decidido abandonar el sínodo alemán ante la deriva cismática que está adoptando la mayoría de sus integrantes. Los obispos no podrán autorizar la celebración de la misa tradicional sin un permiso expreso del Vaticano, según ha ordenado el Papa. Mediante un rescripto firmado por el prefecto del Dicasterio para el Culto Divino, el cardenal Roche, el Papa Francisco ha reiterado inequívocamente 2 puntos del Motu Proprio Traditionis Custodes, el documento que en julio de 2021 anuló la obra de restauración de la paz litúrgica llevada a cabo por Benedicto XVI. Los 2 puntos que afronta el nuevo documento se refieren al uso de las iglesias parroquiales y la posible creación de parroquias personales para los grupos que celebran según la misa de 1962. El uso de este misal por los sacerdotes ordenados después del 16 de julio de 2021, es decir, después de la publicación del motu propio. Los obispos, antes de decidir, deben pedir autorización al Dicasterio para el Culto Divino, que según el motu propio ejerce la autoridad de la Santa Sede en esta materia. Será por tanto el Dicasterio, dependiendo de las circunstancias, el que dé la eventual autorización al ordinario diocesano. El rescripto del Papa Francisco señala: en caso de que un obispo diocesano haya concedido dispensa en los 2 casos mencionados, está obligado a informar al Dicasterio para el Culto Divino y la disciplina de los sacramentos, que evaluará los casos individuales. El cisma alemán es posible según el cardenal Ouellet. El purpurado canadiense ha advertido de las consecuencias catastróficas que se derivarían de un hecho así. En el contexto del debate sobre la reforma propuesta por gran parte de la Iglesia en Alemania, el prefecto saliente del Dicasterio de los Obispos, cardenal Marc Ouellet, ha vuelto a advertir del peligro de que se produzca un cisma en la Iglesia. Dios nos libre de un cisma, dijo el cardenal a la emisora italiana GTCOM 24. Las reformas deben producirse en continuidad con la fe de la Iglesia, con la palabra de Dios, con la tradición de la Iglesia. El futuro de la Iglesia y de la humanidad no se construye con rupturas, afirmó. Espero que todavía haya mucho espacio para el diálogo y que podamos llegar a soluciones, a reformas adecuadas a nuestro tiempo, dijo el cardenal canadiense, de quien el Papa Francisco aceptó la renuncia del prefecto de 78 años el pasado 30 de enero. Ouellet ha presidido el Dicasterio de los Obispos desde 2010. Comentando las peticiones de relajar la obligación del celibato para los sacerdotes católicos, el purpurado dijo que el celibato era un gran regalo de Cristo a la Iglesia. Si la idea de renovar a la Iglesia se vincula a los estilos de vida para los sacerdotes, dijo, es un signo de que se está perdiendo la fe, de que se está perdiendo el amor, y eso no es una buena noticia, dijo Ouellet. A continuación, el cardenal se opuso a las críticas al Papa. Refiriéndose al papel actual del jefe de la Iglesia en la política internacional de paz, Ouellet afirmó que ahora no es el momento de debilitar al Papa criticándole. Por el contrario, debemos unirnos en torno a él y apoyarle en su cargo por la unidad de la Iglesia. Ortega, el dictador comunista de Nicaragua, no solo ha expulsado del país a sus rivales, sino que se ha quedado con sus bienes, incluidos los de Monseñor Báez. Ortega ha declarado traidores a la patria
a 94 ciudadanos nicaragüenses más, la mayoría residentes en el extranjero, a quienes se les revocó la ciudadanía y confiscaron sus bienes. Después de que la semana anterior el dictador comunista deportara a Estados Unidos a 222 opositores y de que el obispo Rolando Álvarez y 5 sacerdotes fueran condenados a largas penas de prisión, el régimen de Nicaragua actúa ahora contra más opositores en el exilio. 94 personas, la mayoría residentes en el extranjero, entre ellos el obispo auxiliar Silvio José Báez, de 65 años, que vive en Florida desde 2019 a petición del Papa, fueron declarados traidores a la patria, se les revocó la ciudadanía y se les confiscaron sus bienes. Ya durante el primer gobierno sandinista, 1979-1990, que el presidente Ortega dirigió en sus últimos 5 años, la confiscación de propiedades fue una práctica habitual. Miles de casas, propiedades y empresas industriales fueron expropiadas a personas relacionadas con el derrocado dictador Anastasio Somoza, 1925-1980. Monseñor Báez respondió a la revocación de su ciudadanía con un mensaje en Twitter. Dios de la vida y la liberación, te doy gracias por ser nicaragüense, orgullo que nadie me puede quitar. Te pido que nos guíes en el camino de la liberación de nuestro país, donde el pueblo es oprimido y tu santa Iglesia es perseguida. Por Cristo nuestro Señor. La deriva cismática del sínodo alemán ha llevado a 4 destacadas teólogas a abandonarlo, por no querer ser cómplices de lo que está ocurriendo en él. 4 teólogas participantes hasta ahora en el camino sinodal de la Iglesia en Alemania, que fueron nombradas delegadas por la Conferencia Episcopal Alemana, han abandonado el sínodo alegando que dicha institución cada vez se aleja más de la Iglesia católica. Hannah Gerl, Katharina Westerholtmann, Marianne Schulzer y Dorothea Schmidt han abandonado el camino sinodal. Así se desprende de una carta abierta que las 4 publicaron el miércoles, según el texto titulado Una declaración de despedida. La Iglesia en Alemania se aleja cada vez más de la Iglesia universal. Las 4 teólogas explican así su decisión. La participación en un proceso en el que se han ignorado repetidas intervenciones por parte de las autoridades vaticanas y del propio Papa significaría apoyar un curso que está conduciendo a la Iglesia en Alemania al aislamiento de la Iglesia universal. No podemos compartir ni compartiremos la responsabilidad por ello. Además, añaden que las anteriores decisiones del camino sinodal no sólo han puesto en tela de juicio fundamentos esenciales de la teología católica, de la antropología, así como de la práctica eclesial, sino que los han reformulado y en parte redefinido completamente. Las 4 mujeres se muestran especialmente desconcertadas por el hecho de que la moción a favor de una votación secreta fuera rechazada en la última asamblea sinodal, a pesar de la exigencia simultánea de normas democráticas. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la manipulación en la Iglesia del concepto de inclusión para justificar la aceptación del pecado. Esta semana se ha sabido que la comunión anglicana, habitualmente se le llama Iglesia Anglicana, pero es una comunión eclesial, una comunidad eclesial, no una verdadera iglesia. Pues bien, la comunidad eclesial anglicana ha saltado por los aires. 10 provincias anglicanas, de momento 10 y serán más, han declarado a la Iglesia madre del anglicanismo, la Iglesia de Inglaterra, la han declarado fuera de la comunión anglicana. Es decir, han dicho que los anglicanos de Inglaterra han dejado de ser anglicanos. Una situación extraña, ciertamente, pero que indica el grado de descomposición de esa comunidad eclesial. ¿Cuál es la causa? La causa es que recientemente los anglicanos de Inglaterra, lo mismo que antes hicieron los anglicanos de Estados Unidos, que allí se llaman episcopalianos, han decidido bendecir las uniones homosexuales. No celebrar matrimonios homosexuales, no han llegado a tanto, aunque ellos no consideran el matrimonio un sacramento, sino bendecir las uniones homosexuales. Hasta ahí.
Pues bien, esas 10 provincias anglicanas es el equivalente a las conferencias episcopales en la Iglesia Católica. Han decidido que esa línea roja no la van a pasar. Han protestado y han dicho que son ellos, los anglicanos que han aceptado eso, los que están ya fuera del anglicanismo. Veremos en qué termina esto, pero en todo caso es una gran lección, una gran enseñanza para nosotros los católicos. ¿Por qué? En primer lugar, porque el anglicanismo es una iglesia política, nace como una iglesia política, quizás desde luego ahora ya no como en la época en que se originó, con el rey Enrique VIII que quería divorciarse de su mujer, Catalina de Aragón, el Papa no se lo permitió, entonces creó su propia iglesia, una iglesia anglicana, una iglesia sometida al rey. De hecho, aún el rey de Inglaterra es el cabeza de la iglesia. Claro que no es hoy igual que con Enrique VIII, pero aún hay mucha relación entre trono y altar. Aunque haya mayor distinción que la que hubo entonces, aún la iglesia anglicana sigue siendo una iglesia de poder, una iglesia relacionada con los que mandan. Y precisamente por eso, por ese sometimiento al poder político, pues han ido aprobando todo lo que el poder político ha ido reclamándoles a lo largo de los siglos. Primero, época de Enrique VIII, matrimonio de los sacerdotes, aceptación del divorcio. Luego, según fue avanzando todo, pues aceptaron el sacerdocio y el episcopado femenino, por ejemplo. Lo aceptan el aborto, la eutanasia. Y ahora, más recientemente, han aceptado todo lo que lleva implícito la ideología de género, que el sexo no es binario, que el sexo no está ligado a la biología. Bueno, pues en esta iglesia tan tolerante, en esta iglesia que ha ido aceptando todo sin ningún problema, se ha cruzado una línea roja precisamente en la cuestión de la homosexualidad, que es uno de los temas esenciales del nuevo orden mundial. Y han sido, sobre todo los africanos, los que han dicho, por ahí no vamos a pasar. Hemos aceptado todo, pero esto no lo vamos a aceptar. ¿Qué enseñanza tiene para nosotros los católicos? Muy importante esa enseñanza, porque estamos viviendo dentro de la Iglesia Católica un proceso de asimilación al anglicanismo. En el anglicanismo vale todo con tal de que no te metas en la vida de los demás. En la Iglesia Anglicana de Inglaterra, por ejemplo, ha habido, al menos en los últimos siglos, 3 grandes corrientes. Ha habido la llamada High Church, la alta iglesia, con muchas cosas parecidas a las católicas. Ha habido una fuerte rama, una fuerte impronta luterana, una evangélica, otra parte de la iglesia anglicana de Inglaterra, y ha habido el resto que les daba lo mismo todo. Bueno, en la iglesia anglicana, si tú creías que la confesión era un sacramento que perdonaba los pecados, si creías en la virginidad de María, incluso si creías en la presencia real del Señor en la Eucaristía, podías hacerlo. O si creías que el sacerdocio estaba reservado exclusivamente a los varones, podías hacerlo. Pero si creías que la Eucaristía era un símbolo y creías que las mujeres podían ser sacerdotisas, también podías hacerlo. Lo importante es que no te metieras en la vida de los demás. La iglesia anglicana estaba marcada por esa norma, por esa ley. Vive y deja vivir. Tú cree en lo que quieras, pero no le impidas al otro creer en lo que a él le parezca. Esto es imposible en la Iglesia Católica. Sin embargo, el proceso está ahora mismo en esa dirección. ¿Por qué es imposible en la Iglesia Católica? Porque nosotros somos una iglesia una santa, católica, apostólica, somos una iglesia una. Es decir, no puede haber en la Iglesia Católica algo que sea verdadero y bueno en un sitio y que sea falso y malo en otro sitio. No puede haber sacerdotisas, por ejemplo, en Estados Unidos, y considerar que las sacerdotisas son imposibles en Brasil. No puede haber bendición de las parejas homosexuales en Alemania y considerar eso como una aberración intolerable en Uganda. No puede ser que en un sitio la misma cosa sea verdadera y la contraria también sea verdadera. Esto en la Iglesia Católica es absolutamente
imposible. Pero es que hay otra cosa, además. Cuando esta nueva iglesia que están promocionando, esta nueva iglesia que quieren imponer, se plantea la cuestión de la ética, también de los sacramentos, pero en particular de la ética y muy en especial de la ética sexual, lo que están diciendo es que hay que ser inclusivos. Es la palabra de moda junto a la de sinodalidad. La iglesia tiene que ser inclusiva. Es decir, que incluya a todos, lo cual es una cosa estupenda. La iglesia tiene que ser inclusiva, que incluya a todos, porque si la iglesia no incluye a los pecadores, no cabemos ninguno, nada más que nuestro Señor y su Santísima Madre. La iglesia tiene que ser inclusiva, pero no es eso lo que ellos quieren decir cuando dicen que buscan una iglesia inclusiva. Lo que ellos quieren decir es que se incluya al pecador y al pecado. O dicho de otra manera, que se diga que eso que es un pecado ya no es un pecado, sino que es algo indiferente o incluso bueno, un camino de santificación. Que el pecado sea aceptado no como pecado, sino como algo bondadoso. Por lo tanto, vuelvo a lo anterior. Habrá sitios donde dirán, concretamente los actos homosexuales, que son los que han hecho saltar, estallar, dinamitar la iglesia anglicana. Habrá sitios donde se dirá, esto no es malo, esto es una forma de comportarse ligada a la naturaleza, es un camino de santificación y por lo tanto las parejas homosexuales pueden recibir no solo la bendición, sino el sacramento. Y habrá otros sitios donde dirán, esto es una aberración, no lo podemos consentir. Esto que ha hecho saltar a la iglesia anglicana por los aires, esto es lo que están intentando conseguir dentro de la iglesia católica y entre nosotros es absolutamente imposible. Insisto, en la iglesia católica no puede haber en un sitio una cosa como verdadera y en otro sitio esa misma cosa como falsa. Dejaríamos de ser una iglesia una iglesia que tiene el mismo dogma, la misma liturgia, la misma ética, la misma moral. Pero es que hay otra cosa más. Esta iglesia inclusiva, esta iglesia que dice que acoge no al pecador, sino al pecado, esta iglesia inclusiva está constituida en su mayor parte por dictadores, por intolerantes. Esta iglesia inclusiva, cuando ha llegado al poder, en las parroquias o en las diócesis, ha demostrado su verdadera naturaleza. Y no me estoy refiriendo a las grandes cuestiones, es decir, si los divorciados vueltos a casar pueden comulgar, si las mujeres pueden ser sacerdotisas, si se puede celebrar la misa por el rito antiguo. No, me refiero, y basta como ejemplo, a cómo se comportan los miembros de esta iglesia inclusiva con cosas tan sencillas como la comunión en la boca. ¡Cuánta humillación para los católicos que quieren recibir al Señor en su boca y no en sus manos! ¿En cuántas ocasiones esos católicos son marginados, a veces incluso insultados públicamente? Y por supuesto, se les niega la comunión si no aceptan recibirla en sus manos. Esto es una realidad en demasiados sitios. Son los tolerantes de la iglesia inclusiva, que no van a tener ningún problema en darle la comunión a un adúltero notorio o a un protestante, pero que se ponen como fieras y rechazan absolutamente darle la comunión a un buen católico que está en gracia de Dios porque quiere recibirla en la boca. Y si esto hacen con una cosa así, sencilla, ¿qué no harán con todos aquellos que no estén de acuerdo con lo que ellos promueven como inclusión, o que vean la inclusión de otra manera, que vean la inclusión tal como la vio nuestro Señor Jesucristo? Jesucristo vio la inclusión como aceptar a todos, pero no aceptar el pecado de todos. Aceptaba al pecador, pero no al pecado. Nuestro Señor, cuando se encuentra con la adúltera que la van a matar, evita que la maten y le dice: no te han condenado, yo tampoco, vete y no peques más. No le dice a la adúltera: no te han condenado, yo tampoco, puedes seguir pecando, puedes seguir haciendo lo mismo y únicamente ten cuidado que no te pillen otra vez porque esta gente es muy bruta y no voy a estar yo aquí todos los días para evitar que te maten. Nuestro Señor nos ha enseñado a acoger al pecador, y si no, ninguno de nosotros podría estar en la iglesia. Nos ha enseñado a acoger al pecador,
pero a rechazar el pecado. En la iglesia cualquier pecador es bienvenido, pero cualquier pecador es bienvenido porque tiene la intención de dejar de serlo y acude a Cristo para que le ayude a dejar de serlo. La iglesia que llaman inclusiva no es una iglesia católica. Y no es una iglesia católica porque no imita a Jesucristo, que, repito, insisto, acoge al pecador, ha venido a sanar a los enfermos. A sanar a los enfermos, no a decirle al enfermo que no pasa nada, que estás estupendamente, que no tienes nada de qué curarte. Ha venido a sanar al enfermo, ha venido en busca de la oveja perdida, pero no para hacerla más perdida de lo que ya estaba. La iglesia inclusiva, tal y como ellos la están presentando, no es una iglesia católica. Es imposible que en la iglesia católica haya 2 dogmas, 2 morales, o 20 dogmas y 20 morales distintas. Pero es que además, esa iglesia inclusiva, a la vista está lo que están haciendo cuando llegan al poder, es una iglesia formada por dictadores. Pidámosle al Señor que no nos pase lo que le está pasando a los anglicanos, que podamos seguir siendo una iglesia unida en torno a Cristo nuestro Señor, a sus enseñanzas, en torno a lo que nos ha enseñado la palabra de Dios y la tradición de la iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al tanto de lo que va sucediendo en la iglesia, pueden hacerlo a través de nuestra página de noticias www.católicosonline.org. Seguiremos informándoles de lo que va sucediendo en la iglesia hasta la semana que viene, si Dios quiere.